lo que habíamos dejado establecido es de que los tiempos modernos generan dos actitudes en relación a lo nuevo, que es todo lo que ocurre a partir de la revolución industrial, de la formación del nacionalismo, etc. Y esas dos actitudes están relacionadas al pensamiento. Por un lado, el pensamiento nacionalista, que genera un tipo de manifestación en todos los ámbitos, arquitectura, arte en general, sociedad, etc. Y por otro lado, otro pensamiento, que es el pensamiento empirista, ¿verdad? En donde la percepción y la concepción de la realidad, no la percepción, la concepción de la realidad es consecuencia de la percepción, de los sentidos, de cómo uno siente. En un lado, la concepción de la realidad es consecuencia de la razón, y en otro, la concepción de la realidad es consecuencia de la percepción. De ahí el nombre de empirismo. Entonces, toda esta corriente que vieron de surrealismo y la corriente que vamos a hablar ahora, la del organicismo en particular, tiene relación a la concepción empirista de la realidad, es decir, a la concepción de la realidad a través de los sentidos, a través del sentimiento. Uno objetivo, racionalismo, y otro es subjetivo, es el empirismo. Uno es que implica ser objetivo, implica algo que se puede compartir entre todos. Es decir, un objeto es el mismo para vos, para mí, para ella, para todos. Pero ese mismo objeto subjetivamente es totalmente distinto para mí, para vos, para ella. ¿Entiendes eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque interviene el sujeto. En el otro es consecuencia pura del objeto. En cambio, en esta concepción de la realidad interviene absolutamente el sujeto. Y en esa concepción o en esa percepción que tiene el sujeto, lógicamente interviene toda su historia, toda su formación, todo lo que a él le causa sentimientos o esa percepción es totalmente distinta de cada uno de nosotros. A alguien le puede gustar esto, a otro le puede no gustar, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista subjetivo, gusto, estamos hablando del gusto. Desde el punto de vista objetivo, nosotros, ¿cómo describiríamos esto desde el punto de vista objetivo? A ver, una descripción objetiva de este objeto. ¿Cómo podemos hacer? Pues a través de todo. Es amarillo, ¿ok? ¿Otra cosa? Es una planta. ¿Otra cosa? ¿Es una flor? ¿Tiene semilla? Es decir, en todo lo que están diciendo es incontrastable, ¿verdad? Yo no puedo decir, no, es azul. No, ¿verdad? No puedo decir, no es una flor. Puede ser que sí, es otra cosa, ¿no? O no puedo decir, no es redondo, es cuadrado. Es decir, sobre el objetivo no hay muchas opciones de disquisición, no hay verbo, de discretar. Bueno, yendo prácticamente a las imágenes que vamos a mostrar. Todas estas imágenes son imágenes de la naturaleza. La naturaleza desde el inicio de los tiempos, porque la naturaleza estuvo antes de la presencia del hombre. Entonces, desde el inicio de los tiempos, la naturaleza generó sentimientos en el ambiente, en la persona, en el hombre. Y vemos que la naturaleza, a pesar de lo que parezca, tiene mucho también de racional. Fíjense en este tipo en esta planta, esta es un aloe, ¿verdad? En donde un mismo elemento que viene a ser este triángulo se va dispersando a partir del centro y va formando una realidad mucho más compleja. O la siguiente, en un sentido helicoidal, ¿verdad?
Es decir, parece como que fueran hechas por computadora, ¿no? Que fueran dibujados. Ya te envío. Un ratito. También acá miren un poco lo que es la perfección geométrica de cada pedacito de esta flor de muralla, ¿verdad? O sea, tenemos una simetría casi perfecta, todos los elementos están. Parece que realmente fue un diseño paramétrico de esa computadora de la perfección que tiene, ¿verdad? Sigue un diseño, ¿verdad? Como todo lo que vimos hace rato, ¿verdad? Sigue una lógica geométrica que está muy ligada a muchos esquemas geométricos del número perfecto y todas esas cosas que se sacan justamente de estos, de la naturaleza misma, ¿verdad? ¿Por qué esto funciona? Porque es lindo, porque se sostiene, porque eso, tipo, cada copo de nieve es completamente diferente a otro e igual sigue teniendo una estructura similar, ¿verdad? ¿Por qué la naturaleza es capaz de hacer estos diseños que funcionan, ¿verdad? O esta situación, por ejemplo, ¿este quién es? ¿Quién es este? ¿Qué animal es? Díganle por el nombre. ¿Qué es? Un camello, ¿verdad? ¿Y dónde vive el camello? No sé, ese es espacio, ¿verdad? ¿Dónde vive el camello? En el desierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el camello en el desierto? Transporta cosas, ¿verdad? O sea, vive, ¿verdad? Pero también transporta cosas. La gente que vive en el desierto le usa el camello para transportar cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, a lo largo del tiempo, el camello se tuvo que adaptar a eso, ¿verdad? Todos los dromedarios en general luego tuvieron que adaptarse a su espacio, a su contexto y también a la función para lo que ellos fueron, fueron domesticados de cierta manera, ¿verdad? Entonces tenemos a todos los dromedarios que tienen como estos depósitos de grasa que ayudan a que esto sea mucho más llevadero para ellos el poder estar bastante tiempo sin agua, sobrevivir a las condiciones en las que están, ¿verdad? De temperaturas demasiado fuertes, demasiado calor, poca sombra, ¿verdad? Entonces fue básicamente como eso que hablaban Lamarck y Darwin, ¿verdad? De la adaptación de la especie para lo que es su contexto, ¿verdad? Entonces, también obviamente la forma en la que se van poniendo su joroba y eso hace que una persona pueda sentarse tranquilamente ahí en el medio, agarrarse la joroba e irse tranquilo, ¿verdad? Ya van a ver cuando les toque subirse encima a uno de ellos. Entonces, todas las especies, ¿verdad? Siguen un diseño. Ya sea, algunos dicen, bueno, el diseño divino, otros dicen lo que es la evolución, ¿verdad? Pero todos se van adaptando a su contexto en la manera en la que realmente les sirve, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo las necesidades que tiene un camello que un pobre, o sea, un lindo venadito que vive en el bosque, ¿verdad? El Bambi está muy feliz, no tiene problema de agua, tiene muchísima comida a disposición, pero obviamente necesita desarrollar algo que el camello no, ¿verdad? Que sería que la velocidad, ¿verdad? Porque está en un punto bastante bajo de la cadena alimenticia donde él está, ¿verdad? Entonces seguramente va a ser perseguido por diferentes animales que le quieren comer o el mismo ser humano, ¿verdad? Que caza bastante de él. Acá hay otro, ¿verdad? Este es fantástico. ¿Este quién es? Este es un panda. Que lo que tienen los pandas de interesante, aparte que son la cosa más tierna del mundo, es que tienen un dedito más, una garrita más en esta parte, que les sirve para agarrar el bambú sin tener que doblar sus otros deditos y ahí poder romper lo que es la vara, ¿verdad? Y poder alimentarse de una manera mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más ergonómico para ellos utilizar esa garrita que tienen metida ahí, ¿verdad? Y así, bueno, tratan de no extinguirse. El tema es cómo la naturaleza va diseñándose para que pueda servir a lo que sea que está tratando de servir. En este caso, la alimentación de
¿verdad? ¿Y este quién es? Este es un hornerito, ¿verdad? Un hornerito, le dicen el primer arquitecto de la naturaleza, ¿verdad? Que también esto es fantástico, porque aparte de que usa su saliva y todo eso para hacer su nidito, también el diseño de su nidito es espectacular, porque tiene como una habitación otra vez adentro donde se puede esconder él en el caso de que vengan depredadores, ¿verdad? Y eso es un diseño súper inteligente que surge de la necesidad de resguardarse ante todo lo que está pasando a su alrededor, ¿verdad? Y es un diseño que tiene millones de años que va acompañando esa evolución. Es el resultado de todas las experiencias que va a llevar a que este hornerito y estos horneritos aprendan cómo se construye una casa que les sirve para ellos, ¿verdad? O esto, una tela de araña, ¿verdad? Dice que está fuerte para que muchísimos elefantes se columpen encima, ¿verdad? Esto es muy interesante también porque aparte de ser donde viven las arañas, también obviamente sirven para captar su alimento, ¿verdad? La naturaleza es sabia, ¿verdad? La naturaleza ayuda a que aparte de que todo esto sea tan fuerte por milímetro lineal, ¿verdad? Que puede sostener el peso de todos los bichos que están ahí viviendo para encima y que otra vez sea algo súper liviano y que cumpla también una lógica que eso pueda mantenerse así estructuralmente completa, ¿verdad? Es algo realmente impresionante. Bueno, sigamos. Y estos son animales, ¿verdad?, que tienen la capacidad de construir su propio hábitat. O sea que la construcción del hábitat no es una exclusividad del hombre, ¿verdad?, ni de la mente, ni del razonamiento. Siguiente. Y desde luego que el hombre empieza a vivir haciendo de su hábitat sea lo que ya había en la naturaleza. Y cuando él tiene que crear su hábitat, lo primero que crea es algo similar a lo que él conocía. ¿Qué es lo que él conocía? Y además algo que estaba metida en su información genética, como los animales. Su primer hábitat, ¿cuál fue? Siguiente. El útero materno, ¿verdad? Entonces, el primer hábitat que él crea es lo que está registrado en su ADN. ¿El anterior? Fíjense. ¿Por qué? Porque no fue cuadrado, redondo o triangular. Fue un óvalo. Siguiente. Y las primeras máquinas que son que podríamos considerar productos del razonamiento, ¿verdad?, son máquinas que reflexionan en relación a los ejemplos de la naturaleza. El helicóptero de Da Vinci, ¿verdad?, con alas como pájaros, nunca pudo volar. Siguiente. Los primeros filósofos, cuando hablan de la historia de la humanidad o de lo que le preocupa a la humanidad, piensan en lo que ven en la naturaleza. Lo que les llama la atención son cosas que ellos perciben en la naturaleza. Y hablan de los orígenes a partir de tierra, agua, fuego, ¿verdad?, aire. Por ejemplo, hablan del devenir, hablan del aire, del arque como origen de todo, etc. El átomo ya descubre, reflexiona sobre eso. Y la idea de los iluministas, cuando hablan de la primera vivienda humana, hablan de que no es otra cosa que el aprovechamiento de lo que la naturaleza le ofrece, y acá hay como una imaginación o como un dibujo imaginativo de qué podría ser eso. Siguiente. Y también hay estudios que mencionan de que el primer templo griego no es otra cosa que un aprovechamiento de la naturaleza, y en donde esos elementos
como el tronco, la viga, etc., son extraídos de la naturaleza y que después se vuelven símbolos para terminar siendo lo que nosotros, codificados para terminar siendo lo que nosotros conocemos como los orígenes de la arquitectura occidental. Y hay algunos, ya desde así como los filósofos, hay algunos como Fibonacci en la Edad Media, que a partir de la observación de la naturaleza trata de establecer un puente entre razón y naturaleza, ¿verdad? Y Fibonacci, que no voy a entrar en describir demasiado, pero descubre la forma, el crecimiento natural de los números, y ese crecimiento natural tiene que ver también con la observación de la naturaleza. Él era un matemático a quien le piden, ¿verdad?, un matemático que haga una ideación de en cuánto tiempo para un negocio, ¿verdad?, de cría de conejos, en cuánto tiempo puede tener cierta cantidad productiva de conejos. A partir de una cuestión natural, él establece toda una serie que se conoce como la serie de Fibonacci, de la que hasta hoy se van haciendo aplicaciones, ¿verdad?, y que básicamente establece que un número es consecuencia de la sumatoria de los dos números anteriores. Entonces esto, yo les pido que ustedes investiguen, pero básicamente lo que significa es: el primer número es el 0, el segundo número es el 1, el tercer número, ¿cuánto sería? Un número es consecuencia de los dos números anteriores. ¿Cuánto sería el tercer número? 2. Si no, ¿cuánto? Un número es consecuencia de los tres números anteriores. Es la suma de los números anteriores. ¿Cuánto sería el tercer número? 2. 0 más 1, 2. 1. El tercer número es 1. El cuarto número, 2. El quinto, 3. Y así sucesivamente. Y aplicado, ponemos el anterior, haciendo un dibujo geométrico, disculpen, de eso, fíjense, el primer cuadrado es un cuadrado del lado 1, el segundo cuadrado, de vuelta, un cuadrado del lado 1, el tercer cuadrado, un cuadrado del lado 2, el cuarto cuadrado que está abajo, un cuadrado del lado 3. ¿Entienden eso? ¿Entendí? 1, 1, 2, 3. ¿Verdad? El cuadrado de la izquierda, ¿de cuánto sería? Gráfico. 5. ¿Quién dijo 5? Muy bien. Y así sucesivamente. El de arriba, 8. Ok, ya está. Bueno, entonces, uniendo las diagonales de esos cuadrados, él va generando una espiral, ¿verdad? Y casualmente esa espiral es la manera natural del crecimiento de lo que veíamos hace rato del aloe. Es la manera natural del crecimiento de los meandros en el mar. Es la manera natural de, ¿siguiente? Por ejemplo, el lóbulo de la oreja, etcétera, etcétera. Y lo más simpático, significativo y notable, porque 2000 años antes, la constante de crecimiento que se obtiene de dividir el número resultante del número anterior es similar a la misma constante de la proporción áurea que usaron los griegos. La misma constante. ¿Okay? Entonces, Fibonacci, un observador de la naturaleza, establece elementos propios del racionalismo, que es la matemática de la abstracción, y establece una forma de crecimiento natural de los números. ¿Entienden? O Robert Lévy-Colline, que estudia las distintas estructuras óseas y trata de entender la estructura ósea a partir como elementos portantes, ¿verdad? Como elementos que están sometidos a tensiones de sostén, ¿verdad?
¿Siguiente? O algo notable también, cuando hace una disección de su elemento, descubre a través de un microscopio de que la mayor parte de ese elemento óseo es vacío. Es decir, ¿cuánto creen ustedes que es? ¿Cuántos kilos o cuánto por ciento, cuántos kilos de nuestro cuerpo tiene el elemento óseo que nos sostiene? El 12%. ¿Cuántos kilos serían? De una persona de 75, 9 kilogramos más o menos. Poco menos, pero por ejemplo, entre 5 y 7 kilos. O sea, vamos a partir de la base del 10%. El 10% de todo esto, ¿verdad? Es lo que sostiene. Y si a eso le agregamos que ese cuerpo también puede alzar carga, por ejemplo, un albañil sea alza una bolsa de cemento 50 kilos y alza, prácticamente está, no digo duplicando, pero el elemento que sostiene sigue siendo eso es 5 o 10 kilos, es 5 o 7 kilos, ¿verdad? Y si a eso le sumamos que la mayor parte de ese elemento no es sólido, sino es vacío, ¿verdad? Los ojos se abren más grandes todavía. Entonces, a lo que quiero llegar nomás, lo que quiero establecer nomás, es que la naturaleza de siempre ha sido didáctica para el hombre, y explorar la naturaleza no ha terminado. Por eso sigue. Hoy con la alta tecnología igual, ¿verdad? Se descubre, por ejemplo, que los hilos de la telaraña que les mostraba recién son más duros, más resistentes que el acero, ¿verdad? Que lo más para nosotros en cuanto a elementos con capacidad de sostén en arquitectura. Sin embargo, los hilos de la telaraña hechos con la salida de la araña y sus excrementos son más duros que el acero. Entonces, la naturaleza en cuanto a los elementos tiene todavía mucho que ofrecer, mucho que mostrar. Y hablamos rápidamente de Gaudí, ¿verdad? Como uno de los pioneros en el tema del organicismo. Vamos a mostrar más imágenes. Gaudí es un ejemplo, digamos, particular, especial, porque durante mucho tiempo él ni fue recordado siquiera, y recién en la década de los 80 fue rescatado como un pionero en un montón de cosas, en un montón como antecedente, como pionero no solamente del organicismo, sino también del propio posmodernismo, en el sentido que Gaudí, además de resolver estructuralmente la obra, además de resolver espacialmente de manera totalmente innovadora, ¿verdad? También él se preocupaba por el simbolismo que se pierde con el surgimiento de la arquitectura moderna. Sin embargo, Gaudí es como un ejemplo en el que mirarse, ¿verdad? Para retomar, reatar la historia de la arquitectura en cuanto a lo que es simbolismo. ¿Siguiente? Y estas casas, esta es la casa Milá. Siguiente. Si ustedes se fijan, la forma ameboide es una forma más relacionada con elementos extraídos de la naturaleza que de la arquitectura clásica o de la arquitectura convencional. Siguiente. Los techos con una figuración absolutamente innovadora. Siguiente. Siguiente. Los tubos de ventilación que parecen como unas máscaras, ¿verdad? Como unos personajes. Y esta, que es la casa Banlieue,
No. La casa valió, que sería interesante que escriban y lean un poco. Está cargada de simbolismo. ¿Por qué? Porque es una casa gaudista, todas sus obras es en Cataluña. Cataluña es siempre, hasta ahora, se considera un país aparte del resto de España. De hecho, ellos quieren, hace como 5 o 6 años, hubo todo un movimiento independiente, retomaron todo un movimiento independentista, revolucionario, para separarse de España. No pudieron, pero siempre está latente eso. Más de 100 años atrás, también existía eso. Entonces, Gaudí plantea, ¿verdad?, en su obra, y eso es increíble, ¿verdad?, todas esas ganas de desprenderse de España a través de su arquitectura. Es, digamos, el sumo de la comunicación simbólica a través de un elemento abstracto, ¿verdad?, como es la arquitectura. Esto que ustedes ven, que parecen estas columnitas, que parecen huesos, ¿verdad?, y allá arriba, aquel balcón que parece como unas máscaras, ¿verdad?, mortuorias. En realidad lo que están representando esto viene a ser como los huesos de la España que está muerta, ¿verdad? Eso representa los balcones, los máscaras mortuorias. Lastimosamente yo pensé que había una imagen total, pero no. Siguiente. Y esto que se ve así, ¿a qué le parece esto? ¿A una qué? Columna vertebral. Puede ser una vértebra, ¿sí? Pero ¿a qué le parece? ¿A otra cosa? Una rueda. ¿Cuál es la rueda? Yo no veo la rueda, pero puede ser. Por la forma esta. Por esta. Un caracol puede ser. Otra cosa. Hueso. ¿Qué más? Dinosaurios. Puede ser algo más actual que el dinosaurio. Un rosario. ¿Qué? Un rosario de... Sí, todavía un rosario. Puede ser. Eso en realidad representa, no se ve muy bien acá, pero representa. Yo vimos es más de la anterior, anterior. Hasta este es más. Hasta este es más. En realidad es. Lo que representa es un dragón, es la espalda de un dragón. Por eso lo de vértebra no está mal, ¿verdad? Pero hay que ver el conjunto. ¿Por qué? Porque el dragón a quien le mató San Jorge, viene a ser, está utilizado como una metáfora de San Jorge. San Jorge es el patrono de Cataluña. Entonces, lo que simboliza básicamente es que Cataluña se yace, se duerme, ¿verdad?, es un símbolo sobre los huesos de España, ¿verdad? Pero hay que ver la imagen total para entender. Siguiente. O esto que sí parece más una vértebra, un esternón. Esto es el Parque Güell, ¿verdad? Y acá adelante incluso hay figuras que no se ven ahí. Hay figuras, acá no se ven, pero bueno, ya está. Un esternón. Y sin embargo allá atrás también hay parte de arquitectura clásica. Siguiente. O estas columnas establecidas como los arcos catenarios. Investiguen arcos catenarios, Gaudí, en qué consisten. Siguiente, si no terminamos. La Sagrada Familia, ¿verdad? Más de 100 años después, ahora se está terminando con la ayuda de del CAP, de la computadora, ¿verdad? 100 años atrás no se pudo terminar, una vez que él morí y que él murió, no sabían de dónde agarrarse, incluso planteaban echar, etc. Y 100 años después, con la ayuda de esta termina. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar cuando hablamos de organicismo, sobre todo hablamos de Fayurray, de la obra de Fayurray, ¿verdad? Y
No tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de dar una idea bastante acabada. Vamos a hacer rápido. El siguiente y vamos a ver. Okay. Está de repente muy desordenada mi diapositiva, ¿no? En la clase anterior hablamos de romanticismo. ¿Qué mencionábamos de romanticismo? ¿Qué mencionábamos? ¿Sí? ¿Qué es el ser romántico? Antes que nada, está relacionado totalmente al espíritu, el romanticismo. Bueno, el romanticismo, básicamente, lo que quiero destacar del romanticismo es sobre todo la personalidad del romántico. El romántico es un tipo, un individualista, ¿verdad? Un creativo. Él solo contra el mundo. Él sensible a todo. Y también dentro del romanticismo se admite o se toma como prioridad el ser nacional. El romántico no es un ciudadano del mundo, es un ciudadano de un lugar. ¿Sí? Es un paraguayo, es un español, es un francés, no es un sudamericano, no es un europeo, no es algo universal, no es un ciudadano del mundo, es un ciudadano que establece una relación íntima con el lugar en el que está. Y es un ciudadano libre, un ciudadano que pone por encima de todo su propia libertad, su individualidad. ¿Verdad? Entonces, muchos de los que se adhieren al organicismo son románticos en ese sentido. No en el sentido que también puede ser del amor, que ya es una consecuencia de la acepción que se le da a la palabra romántico. Hoy hablar de romanticismo es normalmente hablar de amor, ¿verdad? Música romántica, pero puede ser chachachán, también puede ser una música romántica, ¿verdad? En el sentido, si es consecuencia de la creatividad individual. ¿Qué implica una creatividad individual? Y hacia esto yo apunto, la cuestión de concepto. Una creatividad individual no se adquiere acá, en las aulas. Es decir, yo no les puedo enseñar a ustedes a ser individualistas, a ser románticos. Aunque, y ahí hay un paréntesis, la tendencia pedagógica hoy día, desde el inicio, es hacer una educación individual en donde la educación se vaya adaptando a las iniciativas del educando. Es lo que se quiere aplicar, por ejemplo, en Finlandia. A mí me gusta que se la corta, entonces te enseño sobre la corta, todo el conocimiento sobre la corta. A mí me gusta la mariposa, te enseño todo sobre la mariposa. Entonces, hacerse la educación que sea reflejo de esa individualidad. Sin embargo, la educación tradicional es esta, en donde yo estoy enseñando de todo para todos. Y a lo mejor a vos te gusta la naturaleza, a ella le gusta la razón, a él le gusta la alta tecnología, a ella le gusta, no sé, los espacios, etc. Pero lo que yo doy es igual para todos. Eso no implica que cada uno de ustedes no pueda individualmente desarrollar su propia inclinación. Exacta, inclinación, sí mismo. Pero lo que no puede haber es, con esa percepción, una enseñanza que sea universal. Yo no les puedo enseñar una abstracción.
el cuerpo humano está dividido en 6 partes. La sexta parte viene a ser la cabeza, etc. Eso no. ¿Verdad? Esa sistematización no puedo, o sea, aunque haga, no va a tener consecuencias en el romántico, porque el romántico va a decir de que realmente, esta nomás es su cabeza, no esta, porque su pierna está muy gorda, etc. Va a tener una propia percepción. Ese es el romántico. El romántico es un individualista que crea su propio conocimiento del mundo en base a esa percepción. Ergo es empirista. Siguiente. El pintoresquismo. Habíamos hablado del pintoresquismo. ¿Qué? ¿Alguna característica que vimos? ¿Cuál era? En relación a la pintura clásica. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan de la clase anterior? Si no, ya me caí. No se acuerdan. ¿No se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan? El paisaje o que ellos crean como su propio ambiente de ilustración que cuenta las ruinas. ¿La qué? Las ruinas, por ejemplo, les gusta mucho como esa arquitectura arruinada, por decir así. Las ruinas, ok. ¿Otra cosa? Ok, personas comunes, ¿otra? Ok, ¿qué era eso? Sí. ¿Esos qué? ¿Cómo se llama en composición? Asimetría, ¿ok? Después, ¿algo más? Me quedo con eso. La asimetría, la naturaleza, el común de la gente, la arquitectura, las ruinas de la arquitectura, y más que las ruinas de la arquitectura, los materiales aparecen. Ahora ponemos atrás. Ahí. Todas esto que estoy mencionando son antecedentes en la formación del Wright. Otro antecedente, la casa de los primeros colonos. Y acá es significativo dos cuestiones, o sea, varias cuestiones. Por un lado, si nos fijamos en la planta, fíjense en el centro. ¿Qué hay en el centro? ¿Qué ven en el centro? Una chimenea. Ok, yo veo una X no, pero está bien, o ya son más inteligentes. La X es una chimenea, ok, una chimenea, y la chimenea va invadiendo, ¿verdad? Es decir, a partir de la chimenea como le sirve a toda la casa, es como que el fuego de la chimenea va a invadir todos los ambientes que se disponen. ¿Y cómo se disponen esos ambientes en relación a la chimenea? Alrededor, ¿y cómo se disponen? En cruz, ¿ok? Pero eso que es tan contundente, esa imagen tan contundente del plano, cuando trasladamos a la imagen volumétrica, fíjense cómo se complejiza. Porque es tan sencillo, una cruz, fíjense cómo se complejiza. Es decir, la cruz, aparece siempre la cruz, pero hay como pequeños elementos que se van adosando, ¿verdad? Y que van complejizando esa figura básica de la cruz. Hay como una secuencia, una cascada de distintos elementos, y de distinta altura y de distinta forma. Es decir, si nos ponemos a pensar en la arquitectura clásica, si nos ponemos a pensar en la arquitectura, por ejemplo, del Renacimiento, en el palacio, no sé, en un palacio, o vamos a ir a la cruz. Si nos ponemos a pensar en la rotonda, por ejemplo, ¿verdad? La villa rotonda, que también es cruz, es absolutamente distinto. ¿Por qué? Porque aquello es mucho más sencillo. Es el mismo elemento que se repite en las cuatro fachadas. Estos son distintos elementos, distintas alturas, distintas formas que se van repitiendo. ¿Ok? Siguiente. La vida en el campo. Acá entramos ya en la historia personal, en su biografía. Frank Lloyd Wright dice que en las vacaciones durante las vacaciones, supongo 3 meses, como en toda parte, ¿verdad? Iba a vivir en el campo con los abuelos. Entonces, ese acercamiento al campo
así como esas imágenes que vimos anteriormente de la naturaleza, a través de las flores, de la ribera, de la forma de los meandros, etc. Indudablemente, íntimamente habrá influenciado en él. Fíjense. Pero también dicen, y acá pongo yo entre paréntesis, dicen los cubos Frober, que acuérdense, estamos hablando del 1800, de la segunda mitad del 1800, siglo XIX. A consecuencia todo de la revolución industrial también aparece como un interés la psicología, y en la psicología la pedagogía, y en la pedagogía aparecen unos cubos que son similares a los que hoy tenemos como llaman los Lego, que se cree de que pudo haber influido en Wright en cuanto a su percepción y concepción espacial. Eso se cree, porque su mamá le compró y qué sé yo, cuando era niño. ¿Entienden? La arquitectura japonesa, a esta sí, Wright, igual que al romanticismo, al pintoresquismo, a esta sí él hace referencia. La arquitectura japonesa, en cuanto a la forma en que esa arquitectura establece un diálogo con la naturaleza, ¿entienden? O la forma en que estos espacios son espacios continuos que solamente utilizan elementos livianos como esas mamparas, tocomas en el piso, y esas mamparas están moduladas en relación al piso, los tocomas, pero los tatamis, y eso es como un elemento modular que aparece en todo el espacio, tanto en planta como en los laterales. Acá hay una planta de la arquitectura japonesa, una planta sencilla en donde se ve que prácticamente las mamparas es un solo ambiente, y las mamparas aparecen en relación a la función que se va a la actividad que se va a realizar. Es decir, son elementos livianos en donde lo que se asegura es que todo el espacio sea uno solo y que pueda ser intervenido de acuerdo a las necesidades. ¿Siguiente? La escuela de Chicago. ¿No hablamos de la escuela de Chicago? La clase de racionalismo amado. ¿Ustedes ya hablaron de la escuela de Chicago o no? ¿En el CPA? ¿Dieron? No sé si se acuerdan. Bueno. Pero sí. Pero más o menos se ubica, 1850 en adelante. La escuela de Chicago es prácticamente a nivel mundial, incluso antes que se desarrolló en Chicago, incluso antes en Europa, es prácticamente son las primeras obras modernas, ¿verdad?, en el mundo. La escuela de Chicago, por ejemplo, hace los rascacielos, los edificios de altura, descubre los ascensores y genera toda una nueva concepción en la imaginería arquitectónica, en la simbología. Acá lo que es importante, y hacia eso apuntamos, no en enseñarle arquitectura, sino sobre todo que ustedes traten de hacer una empatía, en motivarle en su formación, motivarle para el proyecto. Si nosotros solo entendemos y le damos lo que es la historia de la arquitectura, no tiene sentido. Y esto no te va a servir para el proyecto que no tiene sentido, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos es que ustedes sean proyectistas. Si ustedes van a ser historiadores, otro lado. Pero la historia es importante, ya hablamos de la primera clase, es fundamental. ¿Qué ocurre en el siglo XVIII, de mitad del siglo XVIII, 1750 en adelante? Se genera un tremendo cambio que hoy se conoce como
tercera revolución, la revolución industrial, la revolución de pensamiento, la revolución económica, etc. ¿Verdad? La revolución de las máquinas. Aparecen las máquinas. No existían, hablamos de eso en la primera clase, las máquinas no existían. Una ropa, ¿verdad? No existía hecha en máquina. Ustedes están viviendo un momento similar a esto. La inteligencia artificial son las máquinas que aparecieron 250 años atrás. Hoy ustedes están viviendo la inteligencia artificial. ¿A dónde nos va a llevar? No sabemos. Ellos tampoco sabían a dónde les iban a llevar las máquinas. Entonces, aparecen ciertas formulaciones, como que la forma sigue la función, por ejemplo. ¿Verdad? En esa época, en la escuela de Chicago, aparecen ciertas formulaciones, pero también está la duda. ¿Cómo voy a hacer algo nuevo que sea reflejo de este tiempo, de la presencia de las máquinas? La máquina ya hace que yo tenga unos elementos industrializados, como es el acero, la columna de acero, pero ¿qué forma va a tener? Y bueno, y uno dice, bueno, que no hay mucho que inventar, la forma de siempre, ¿verdad? Los arcos, architraves, las columnas, los frisos, vamos a rematar en un friso, etc. Otro dice, no, esto es de Richardson, ¿verdad? Ese. Y otro, el de allá, este, Sullivan dice, no, vamos a olvidarnos de toda la morfología clásica. Hoy es un nuevo tiempo, entonces todo tiene que ser distinto. La forma sigue la función, los elementos van a ser tal cual. Vamos a despojarnos de todo lo que sea elementos simbólicos. Vamos a despojarnos de las columnas, de las arquitraves, de los pisos, etcétera, de las molduras. Pero también Richardson mismo aparece con esta obra acá, pero en donde dice, vamos a despojarnos de todo eso, pero vamos a volver a lo que eran, a los materiales, a cómo son. Vamos a mostrar los materiales y vamos a hacer, dice, ahí coincide Sullivan y Richardson, vamos a hacer una arquitectura de acá, de este lugar, que tenga íntima relación con la naturaleza. La naturaleza, ese es el camino, la naturaleza y los materiales como consecuencia de eso que establezcan un puente con esa naturaleza. Frank Wright trabajó con Sullivan, ¿verdad? Sus años, se formó con Sullivan, trabajó de los 18 años hasta los 23 años. En ese tiempo que él trabajó con Sullivan, ya era un avanzado en relación al resto de sus compañeros de trabajo. A los 23 años, cuando eso era todo, era mucho más grande. Ella se había casado. Y ya lo que le pagaba a Sullivan ya era medio sailendo los profesores, ¿verdad? Porque pues ella tenía 2 hijos. Entonces, 23 años, 2 hijos. Entonces el tipo dice, aparte que ella tenía luces propias, Sullivan ya reconoció en él, este tipo tiene madera, ¿verdad? Ella le daba algunos proyectos como para que él desarrolle individualmente, pero bajo la tutela de ese proyecto. Pero a los 23 años, él se despega de Sullivan, consigue un cliente y apuesta por él y se lanza solo. Y se lanza una carrera de 60 años casi. Porque la ventaja de Frank Wright en relación al resto, ¿verdad?, es de que él vivió hasta los 93 años, hasta 70 años. Durante ese lapso de tiempo que trabajó él hasta que falleció, hizo más de 400 obras, 430, 450 obras. Que en el campo de la arquitectura es una barbaridad, sobre todo si vos sos el creador. Una cosa es que vos hagas un proyecto y ese proyecto se repita 10 veces. Eso no entra. Cada proyecto de Wright era un proyecto individual. Individual, acuérdense, él era romántico, individualista. Cada obra es una obra única. Puede ser similar, puede ser pariente de su otra obra, pero individual. Pero, y acá quiero, de vuelta, quiero que ustedes establezcan empatía
con lo que están viendo y con lo que están aprendiendo. O sea, nadie termina como, nadie de inicio sale ya como una luz. Eso se va construyendo. Se va construyendo. Llega el norte, se va yendo, se va yendo. Entonces, ustedes no se desanimen, pero empiecen. De a poco. Traten de conceptualizar lo que quieren. No traten de copiar. Y si copian, copien bien, ¿verdad? Pero entendiendo la idea, el concepto. Lastimosamente acá nosotros perdimos, no sé si alguna vez tuvimos, ¿verdad? Pero esa capacidad reflexiva. Nuestro proyecto no tiene que ser porque va a quedar lindo como en tal parte. El proyecto tiene que ser porque es adecuado a este momento, este tiempo, esta situación. Esa es la base del proyecto. La casa Winslow, si nosotros nos fijamos, esta es una de las primeras horas, si no la segunda hora de Raya Sol. Si nosotros nos fijamos acá abajo la planta, lastimosamente está cortado para que quede lindo, ¿verdad? La diapositiva para que quede linda. Pero ustedes pueden componer imaginativamente y se van a dar cuenta que es un cuadrado. ¿Ven? El cuadrado propio de qué arquitectura era, o el cuadrado o el rectángulo, la forma regulares, propio de qué arquitectura es. Formas regulares. En la historia de la arquitectura, si yo te digo una planta cuadrada, una planta rectangular, ¿a qué me...? Muy bien, ahí ya cierro y ya me voy. Claro, Renacimiento, clásico. El Partenón es regular. Pero las obras del Renacimiento también son regulares, cuadrados. Las obras clásicas, las neoclásicas, lógicamente también. Y viene Wright, ¿verdad? Motivado, empujado por Sullivan y Adler, Sullivan y Richardson, dice, pero hay que romper con el Renacimiento. Tenemos que hacer el Renacimiento, con lo clásico, lo neoclásico. Lo clásico ya es una arquitectura del pasado. Hoy, con la revolución industrial, tenemos que proponer, estamos en un tiempo nuevo, tenemos que proponer algo nuevo. Su primera obra, boom, un cuadrado. Varios vean ahí lo que vos estabas pensando, y después, lo que pasó está en la revolución. ¿Verdad? Pero, notablemente, la parte, y vivamente, la parte posterior, aparecen unos elementos que rompen. Hay una cuestión, lo clásico, simétrico, fíjense, simétrico. Sin embargo, por detrás aparecen unos elementos que rompen con esa simetría. Mientras la de arriba viene a ser la fachada clásica, ¿verdad? Que también compositivamente interesante, porque aparece un techo que anteriormente no tenían el valor que él le da. Una forma regular, un faldón que tiene el mismo peso visual que las paredes, ¿verdad? Aparecen unas fajas, pero siempre dentro de un ritmo clásico. Las ventanas son iguales, están dispuestas de la misma forma, a la misma distancia, etc. Sin embargo, la parte de atrás, que viene hacia acá a la derecha, ¿verdad? Es ya una complejidad similar a la obra que vimos de la arquitectura, la primera arquitectura de los colonos. Fíjense los múltiples elementos, ¿verdad? Volumétricos, las distintas alturas, la asimetría que él genera ya en su primera obra. Es como que me estoy despegando, ¿verdad? Todavía voy a hacer una arquitectura que acepte todo el mundo, adelante, pero atrás ya voy a tratar de innovar, de dar mi parecer en relación a cómo debería ser. ¿Siguiente? En la siguiente obra, como ya le salió bien esa, ya 1893, tomamos esta, no ha sido la siguiente, pero tomamos esta, ya él empieza con sus ideas, a establecer sus ideas. Aparece la planta cruciforme, pero todavía no muy
en cuanto a lo que va a ser su arquitectura posterior. Aparecen los grandes faldones, las diferencias volumétricas, etc. Esto, el que está en medio viene a ser la planta, el que está arriba, más compacto, viene a ser la planta alta donde están los dormitorios. O sea, la planta baja ya empieza a disgregarse. Y la planta alta es mucho más compacta. Los bow windows aparecen en ambos extremos del brazo. ¿Verdad? Esto es algo que va a aparecer permanentemente en su arquitectura. La siguiente. Sí. Bow window. Y en esta silla aparece el mucho más arrojado, ¿verdad? Mucho más evidente, la cruz y el deseo de incorporar la naturaleza a través de esos brazos. Es como una raíz que va tomando todo el entorno. Esa es finalmente la intención de esa cruz. Pero fíjense, tanto en la planta como en los volúmenes, esa cruz no es un elemento sencillo, o sea, no es simple, es una cruz de alguna manera, digamos, es una cruz en forma genérica, pero la cruz es sumamente compleja. Hay distintos, esa cruz está descompuesta y tampoco sigue un eje único, ¿verdad? Es como que se va disgregando en los extremos. Hay como un elemento que se va disgregando en los extremos. Aparece algo que es una constante, sobre todo en esa arquitectura también, que es el eje central de todo eso. ¿Cuál es el eje central? Ya hablamos. La chimenea. Acá, ¿cómo tenemos? Dani ya nos dijo hace rato. La chimenea. El eje central. Pero esa chimenea aparece también como eje central en el volumen, no es solamente en la planta. Es como yo quiero mostrar la chimenea, que la chimenea es la que estructura toda la obra, ¿verdad? Lo cual tiene también relación con una concepción del árbol. El tronco, la chimenea y las ramas, ¿verdad? Los brazos, y después el marcar la pertenencia a la tierra. Ese zócalo aparece en todas sus obras. Toda la obra de Wright es como hay un zócalo de aproximadamente de esta altura, 1 metro y pico, que hace que se adhiera la casa a la tierra por un lado y por otro lado la escala disminuye. Entonces toda la obra de Wright parece como que está pegada al campo, a la naturaleza. A partir de estas primeras obras pasaremos a ver algunas obras especiales, específicas, paradigmáticas. En una primera etapa, que son la etapa de las praderas, la casa de la pradera, hay 3 obras que son significativas y que demuestran toda la inventiva de Wright, no solamente en cuanto a la arquitectura, sino en cuanto a su pensamiento. La casa Robbie a nivel de vivienda, ¿verdad? Que es como la conclusión de todo ese proceso que vimos de las primeras casas, en donde notablemente, mientras las otras casas eran en lugares, por decir así, más abiertos, ¿verdad? Donde había terreno alrededor, la casa Robbie se construye en una esquina urbana, entonces está condicionada la composición por esa forma del terreno alargada. ¿Sí? Angosta en un lado y alargada en el otro lado. La esquina está ahí. Entonces él reinterpreta toda su idea de la cruz y aparece esta formulación compositiva
adaptada a la condicionante urbana. Aparecen los mismos elementos de siempre. Aparece la chimenea como eje central de la composición, ¿verdad? Pero esa chimenea aparece desplazada. Si nosotros nos acordamos de la primera obra que está en el centro, en esta aparece desplazada. Pero aparece sirviendo exclusivamente a los ambientes nobles, como dirían los renacentistas, ¿verdad? La chimenea, y en torno a la chimenea se disponen todos los espacios de uso colectivo, de uso social. La planta baja, que viene a ser esa de arriba, está ahí a qué es cada cual, ¿verdad? O sea, en la planta baja está exclusivamente están los juegos, tanto billar como juego de niños. El acceso está por allá, por aquel extremo, allá arriba. Arriba ese es el acceso, ¿verdad? El recibidor, la chimenea con la escalera y las dos. Y aquello que está arriba, ¿verdad? Viene a ser la parte de cochera y área de servicio. La siguiente planta, que viene a ser esta, se repite otra vez en las áreas comunes, comedor y living, y las áreas de servicio terminan siendo cocina y área de servicio para dormitorio para el personal, etc. Y encima del acceso, el anterior, encima del acceso, el punto 3, viene a ser una habitación de puente. Y sobre eso va la siguiente planta, que viene a ser los dormitorios, en donde ya es mucho más compacto, así como vimos en la de la casa Lincoln. Volvemos al anterior. Acá lo que es interesante es ver cómo él no, y esa es parte de la creatividad, cómo él no se queda, no queda encajonado, ni queda atrapado en la formulación que él había hecho en cuanto a la cruz y al eje de la chimenea, ¿verdad? Entonces él se replantea con la condición, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos, de acuerdo a la condición, tenemos que movernos, si no, pues, es muy fácil. Entonces él plantea, rompe con la cruz, ¿verdad? Puesta así, y plantea dos brazos puestos así. ¿Se dan cuenta? Son dos brazos, un brazo que viene a ser este de abajo y otro brazo que viene a ser el de arriba. Y plantea la idea de la cruz a través de la planta del último nivel, donde están las habitaciones. Esto viene a ser la cruz que le pone, o sea, dos brazos expandidos y la cruz arriba. O sea, el brazo transversal para formar la cruz. Y aparece el elemento central de la chimenea que estructura todo. Y estas son las imágenes, ¿verdad? Lo que aparentemente es algo muy, muy simple, termina siendo una complejidad formal, escultórica, extraordinaria. Y algo interesante, y por ahí viene lo del organismo. O sea, no es solamente una visión de un relacionamiento íntimo con la naturaleza, en cuanto a los brazos que se extienden para agarrarse de la naturaleza, o en cuanto a la utilización de materiales al natural para establecer un puente con la naturaleza de donde provienen esos materiales, sino entender toda la arquitectura como si fuera un organismo. Los organismos, dentro de un organismo, no hay diferencia de partes, salvo que sean por sus funciones, por su uso, por el elemento al que tiene que responder. Entonces, Ryan concibe los espacios, ¿verdad?, como si fueran parte de un organismo, como si fuera el interior de un organismo. Y aparecen elementos, los mismos elementos que sirven para definir las paredes, como este aventanamiento, aparecen, se disgregan y aparecen en el techo, y aparecen también una reflexión de ellos en el piso. Y otra vez, todo el mobiliario está referido a esa morfología única que él representa. O sea, esas líneas de madera aparecen tanto en la silla como aparecen
en los tirantes del techo, como también aparecen en las particiones de las ventanas. Y todo ese elemento, al igual que la arquitectura japonesa, no existen cierres, no existen divisiones, está todo continuo, es todo. Claro, hay un elemento gigante que es la chimenea con la caldera, que es la que estructura, pero todo eso es como un continuo, ¿verdad? ¿Entiendes? Siguiente. Otra de las arquitecturas paradigmáticas de la misma época es Unity Church, ¿verdad? Es un templo unitario en donde, aunque no coincide la disposición de la... Pero ustedes ya van a hacer imaginativamente, ¿se dan cuenta? Ese viene a ser el templo, ¿verdad? Y lo otro que viene a ser eso, y lo otro es el apoyo de toda la parte del servicio. Es un templo evangélico, ¿verdad? Una es la zona de culto y otro es el apoyo social, digamos. Y lo que aparenta ser de una simpleza extrema, ¿verdad? Fíjense, un cuadrado y un rectángulo con un elemento cuadrado y un rectángulo. El cuadrado es bien cuadrado, está lados iguales, aunque aparezca otro recorte. Cuando uno ve el volumen, ya se da cuenta, y que por lo que podría hacer algo clásico, se da cuenta que establece una relación con esa pequeña arquitectura que veíamos en los volúmenes. Es decir, es como que esos volúmenes se van disgregando, y aparecen pequeños elementos, y ese cuadrado se desmaterializa y se complejiza. ¿Siguiente? Y ese cuadrado, ese cubo, ¿verdad?, termina siendo descompuesto en pequeños elementos en vertical y en horizontal. Los aleros, ¿verdad? Hay como una, a mí nomás se me ocurre, parece como una cariátide, ¿verdad? Esa columna parece como una cariátide, ¿verdad? Y aparecen también los pisos marcados. Es una arquitectura que uno podría decir, hasta si se quiere, clásica en cuanto a la morfología, en cuanto a la contundencia de la morfología. Pero inmediatamente uno se desdice de eso, porque ese volumen se complejiza con esos pequeños volúmenes. Es como que le fue quitando, extrayendo al volumen mayor y le fue agregando también. Y si esa complejidad es así exteriormente, interiormente genera toda es como una explosión espacial. Es como un espacio único que de repente explota y se va metiendo por todos lados, ¿verdad? Y cada uno de esos espacios está conformado por distintos elementos, y sin embargo uno percibe como si fuera una composición única. La madera está presente, la pared revocada pintada en amarillo está presente, ¿verdad? Y a distintas alturas, la presencia de la luz allá arriba, que es muy importante en la concepción de su arquitectura, pero es una escultura interior, es un espacio que adquiere, un espacio que no viene a ser único, un espacio formado por varios espacios que conforman una complejidad mayor, ¿verdad? Y otra vez, está bien. Y otra vez, esos mismos elementos terminan siendo todo. O sea, en una parte aparecen en las paredes, eso después se descompone y aparece como sostén de las luces, ¿verdad? Aparecen en el techo y también aparecen en el piso, en la alfombra, ¿verdad? Y otra vez se refleja en el mobiliario. Es decir, es una concepción total del espacio como un todo.
Siguiente, ya vimos una arquitectura doméstica, una arquitectura religiosa, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de una arquitectura funcional, de trabajo, laboral. El edificio Larkin, importante recordar fechas, 1904. Wright era un gran creador de espacio también. O sea, no era solamente creador de forma, es creador de espacio. El edificio Larkin se desarrolla, básicamente hay un espacio central, que es donde están acá arriba en el medio, donde están los escritorios, y alrededor de eso se establecen las plantas. Y va a subir, son como, creo que son 6 o 7 plantas, ¿verdad? Que aparecen en relación a ese espacio central. Y esta concepción de esta arquitectura cerrada, contradiciendo a lo que eran las casas, él genera donde las casas se integraban a la naturaleza, ¿verdad? A través de los brazos, a través de la ventana, etc. Esta concepción de esta arquitectura laboral se cierra al entorno. Primero en el espacio urbano, entonces él genera su propio ambiente. Y ese ambiente laboral, fundamentalmente está dado por ese espacio central. De vuelta, igual que en el edificio del templo unitario, en el teacher, aparece volumétricamente, el volumen se complejiza con la adición y sustracción de elementos, ¿verdad? El material al natural, etc. O sea que ese tipo de cosas son parte del concepto wrightiano, de cómo concibe la arquitectura. Pero interiormente, él genera su propio ambiente, se abstrae del entorno y genera un ambiente único para el trabajo. ¿Sí? Acá ven el espacio central, ¿verdad? El espacio angosto, alto, y que arriba termina en un lucernario que inunda de luz. Todo el ambiente es importante para el trabajo. Y hay algo que a él siempre, y ahí está también su visión casi mística, por el romanticismo, ¿verdad? De lo que es el trabajo. Y él habla ahí, inteligencia, entusiasmo, control. Son como frases, 1904, ¿verdad? 1904. Son como frases, ¿verdad? Motivaciones que él está dando al empleado que viene a trabajar. Y hay varios, al lado dice operación, economía, industria. En fin, varias son frases creadas por él, ¿verdad? Que el cliente le dice, che, Frank, poneme un cartelito ahí para... No, él está generando. Porque él veía mucho de misticismo en todo. Él veía mucho de que detrás de nuestro quehacer o sobre nuestro quehacer está nuestro pensamiento, y ese pensamiento está relacionado a lo místico. Gaudí también era un místico, Gaudí también era un romántico, individualista. Gaudí era un religioso extremo. Hay un grupo que quiere convertirlo en santo a Gaudí. O sea, son coincidencias en el espíritu y en el pensamiento. Siguiente. Y el elemento que también aparece, ¿verdad? Acuérdense de las luces, la luminaria, de la Robbie House y del Trinity Church. Esta es anterior a la casa Robbie. El mismo elemento de la luz. Y acá interesante, en el de la derecha, en la obra de Wright también aparecen ciertas figuraciones. ¿Verdad? Él no se despoja totalmente del moldurado, del simbolismo. Él entiende de que se necesita un simbolismo, que la arquitectura necesita comunicar algo.
Pero a diferencia de otras arquitecturas, sobre todo la arquitectura de la escuela de Chicago, de la arquitectura de Sullivan, o la arquitectura de Richardson, que fueron su grande ídolo, por decirlo así, de juventud, los elementos, la figuración que aparecen en los elementos que él utiliza no son aplicados, sino son propios del material. Estos son el material o que está esculpido o que está grabado. Se preparó ese material con esa, como si fuera una escultura, esculpiendo eso o amoldando, si fuera de hormigón, haciendo un molde de eso. Es decir, de tal forma que vos no puedas separar el elemento material del elemento simbólico. Materia y símbolo son uno solo. No así en otra arquitectura en donde vos podés descascarar ese simbolismo y queda solamente la arquitectura en sí, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar en el pensamiento del pintoresquismo, de las ruinas, donde el material es el que está dando la imagen, también acá es el material mismo el que está dando la imagen. ¿Entiendes eso? ¿Ok? Siguiente. Bueno, y acá llegamos casi al mediodía, así que vamos a pasar rápido. Probablemente esta sea una de las obras más emblemáticas, si no la más emblemática, de Frank Lloyd Wright, ¿verdad? Y también una de las mejores obras de la arquitectura del siglo XX, hasta ni siquiera hasta ahora. La Casa de la Cascada, Paul Walter, que tiene toda una historia. Sería interesante que ustedes accedan a las películas sobre Wright, porque en la anécdota también está la riqueza. Wright recibió el encargo, y es interesante porque no lo reflexionar sobre eso. Recibió el encargo de hacer una casa. Le llevó el dueño, el señor Kaufman, por supuesto era un millonario, ¿verdad? Le llevó a un lugar de veraneo que ellos disfrutaban con su familia en las vacaciones. Y el eje, digamos, el centro de ese lugar de veraneo era la cascada. Una pequeña cascada, un arroyito, ¿verdad? Y una cascada. Entonces, Wright lo primero que hace es un relevamiento de todo el sector. Se hace un relevamiento, las alturas, las curvas de nivel, los árboles, las rocas, todo. Y esos datos quedan guardados, ¿verdad? No le da bola al proyecto. Ocurre muchas veces en ese espíritu individualista que por lo general es desordenado y poco afecto a la rutina, al rigor de la rutina. Entonces queda ahí, la oficina ya, están todos. Hasta que le llama un día el señor Kaufman, ¿verdad? Y le dice: mira, me estoy yendo a Taliesin, donde él tenía su oficina. Esto está en Wisconsin, se iba, qué sé, no sé cuántos kilómetros, 500 kilómetros. Me estoy yendo y quiero ir a ver el proyecto. Sí, como no, le digo, bola, gran bola. Sí, como no, vení. Ya está así, ya está. Bueno, todavía he hecho un cañado. ¿En cuánto tiempo llega? Y en 4 horas más o menos, para las 3 de la tarde. Le pongo una hora menos. Invento eso es un invento. Dice que el tipo ahí se desespera, se sienta en su mesa y lógicamente tenía un montón de gente que estaba con él, que eran los estudiantes que participaban con él, ¿verdad?, en la formación. Y tráigame la verdad, y le traen hoja, lápiz, escuadra, y empieza a hablar. Silencio sepulcral de todos callados. Pero sin dudar, dice que él
empieza a hacer algo. ¿Por qué? Porque él tenía internalizado, tenía en la cabeza todo lo que era el lugar y todo lo que él quería hacer. Se trataba de dibujar nada más. Cuando el tipo llegó, él ya había terminado el proyecto, acababa de terminar. Entonces, le llama a la secretaria y le dice: llegó, señor Carlos, sí, hágalo pasar. Y le muestra el proyecto. Parece una novela y podría ser parte de un mito también. Pero en realidad, es realidad, valga la redundancia, porque está contado por los propios estudiantes que trabajaron con él. Pero lo que sí es importante, más allá de todo el tema anecdótico, es de cómo él, para su concepción, él ya tenía todo en la cabeza. O sea, él conocía el lugar, conocía la necesidad, conocía lo que tenía que hacer, solo se trataba de empezar a y hacer. Bueno, y a diferencia de lo que cualquiera haría, miraría la cascada, él en realidad no mira la cascada, se pone encima de la cascada y hace que la cascada y la arquitectura sean una sola cosa. O sea, naturaleza y artificio, naturaleza y arquitectura pasan a ser una sola cosa. No es la arquitectura construida para mirar el bosque, la arquitectura construida para mirar la cascada, es la arquitectura y la cascada como si fuera una sola, como se ve en esta imagen. O sea, él le mostró al Kaufman: no está acá tu cascada, está tu casa con la cascada, ¿verdad? Y si ustedes se fijan vamos a hablar rápidamente nomás, la de la izquierda viene a ser la planta baja. Hay un puente acá, ahí, ese es un puente que cruza el arroyito. No, el arroyito, acá, vamos a ver. Hay un puente que cruza el arroyito acá, ¿verdad? Y a partir de acá se ingresa al acceso y este es el estar, y el estar está rodeado de unos balcones enormes que vimos anteriormente, y hay un elemento vertical que viene a ser la escalera, ¿verdad? Que aparece de arriba a abajo y que estructura toda la composición. Arriba hay dormitorio y están también la cocina, y en el último piso está el dormitorio. Acá está el dormitorio principal y en el último piso está el dormitorio del hijo, que era alumno de Wright y que fue el que hizo después de para que él construya. En todo aparece, ¿sí? Siguiente, una simbiosis entre la naturaleza y el artificio, ¿verdad? La piedra es piedra extraída del lugar. Los colores esos colores de los balcones, de las fajas, son colores, según dicen, de los colores de los árboles, de las hojas de los árboles en otoño. Estos dos que está marcando Alicia, este y el de la izquierda, no el otro, son balcones enormes. Y son, si ustedes se fijan, son como grandes plataformas, brazos, ¿verdad? Y aquello es como el tronco. Aquello que se ve allá arriba, esto que está allá arriba mismo, esa es una obra posterior. Es apoyo de la casa, de la cascada, digamos, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la casa original. Es como una adición que se hizo, ¿verdad? Que complementa, pero que es con un diseño parecido, pero que de alguna manera también desnaturaliza al diseño original de la casa. En este balcón hay una escalera, acá abajo, ahí, ¿no? El curvo, que hay una escalera que baja al arroyo. Ahí se ve, entre los árboles se ve la escalera, ahí está, ¿verdad? Y esa escalera termina una plataforma que no toca el agua. Entonces vos podés bajarte, sentarte en la plataforma y chapotear así con el pie. Ya me imagino todo lo que... Y después quejarte de la vida. Bueno, y todos estos elementos son como plataformas que van
van ganando lugar al ambiente, al espacio, como ramas de un árbol. Siguiente. El piso, en parte es piso de roca, ¿verdad? Y en parte es la propia roca del lugar. Y las paredes, sí, las paredes son todas vidriadas, todas ventanas, como para mirar el ambiente. La altura es pequeñita, es bajita. Mira, como para que ese recogimiento, uno tenga ese recogimiento, ¿verdad? No esa monumentalidad, sino para que uno tenga ese recogimiento y el infinito esté en el entorno, afuera. Siguiente. Acá se ve en la chimenea la roca, que es la roca del lugar, ¿verdad? Está sentada sobre la roca acá en el piso, y la roca que se integra al piso que fue hecho en ese momento, ¿verdad? Y hay otra vez como una explosión creativa, digamos. El mismo elemento, la misma piedra, pero utilizado uno más en bruto y otro más de manera regular. Aparece la madera, etc. Las luces. Siguiente. Este es un sketch que tenía, chicos, pero vamos a dejarlo más. Siguiente. Antes de mostrarles esto, quiero entrar en una así, no junto, y N. O sea, antes de mostrarles esta última diapositiva, quiero mostrarles esta. Pero vamos a tener la pruebita, ¿verdad? Bueno, unas imágenes rápidas nomás. Falling Water, habrán visto, 1939. Esto es de 1947. Tiene dos partes, ¿verdad? Acá lo que parece esto, que viene a ser la fábrica de la parte administrativa de la fábrica Johnson, ¿verdad? Los Johnson de los bebés y compañía, todo hasta ahora, ¿sí? Que construyó con el dueño original. Y a la derecha, el edificio de investigación que construyó 10 años después con el nieto ya de Don Johnson. Bueno, lo significativo, los dos igualmente, lo significativo es que la misma idea, 1904, acuérdense, fue la fábrica el edificio administrativo de la Larkin Building, 1904. ¿Cuál era el concepto? El concepto era generar su propio espacio, ese espacio central altísimo alrededor del cual se disponía la planta y se cerraba al ambiente exterior. Con más razón en el Larkin Building, en el Larkin, acá el edificio administrativo, él genera su propio ambiente, no le parece el entorno adecuado ni agradable, entonces retomando esa idea de la Larkin, cierra todo ese ambiente y genera cierra toda la caja y genera un espacio único y propio de la inventiva del rey, propio de esa de su capacidad imaginativa, genera un ambiente casi de ciencia ficción, ¿verdad? 1947, y recurre a elementos que todavía no tenían que todavía su uso práctico no estaba difundido. Fuerza la investigación sobre esos materiales y genera una arquitectura que hoy día recordamos todos.
Eso que ustedes ven ahí donde está la flecha es toda una faja gigantesca. Fíjense el auto, fácilmente eso tiene entre 6 a 8 metros de altura, ¿verdad? Y sobre esa faja, una faja gigantesca de ladrillo, y sobre esa faja aparece eso que le está señalando con la flecha, que viene a ser una faja de iluminación, de vidrio. Es su único contacto, y arriba de todo, eso que está en blanco, viene a ser el techo también de vidrio dentro de la faja. Lo que externamente parece un volumen muy duro, ¿verdad? Internamente genera esto, ¿verdad? Unos árboles, unos hongos que sostienen toda la estructura del edificio, toda la estructura del techo, y que al mismo tiempo dan sombra otra vez como unos árboles a las áreas de trabajo. Y sobre él hay todo un techo de vidrio hecho en base a Pirex. Eso que hoy es un elemento que a ustedes capaz que para ustedes ya no sea muy... ¿Conocen lo que es el Pirex? ¿Plato de Pirex conocen? Sí, conocen. En los 60 recién se empieza a difundir, digamos, el uso del Pirex en la vida doméstica, los platos, los recipientes. Daniel Wright en los 40 forzó la investigación sobre el Pirex para hacer unos tubos tipo fluorescentes de Pirex, del que forma todo el techo y toda la faja que queda encima allá encima, exactamente, y encima de la pared, ¿verdad? Y ahí permite según el techo y faja. Eso de arriba es la faja, o sea, esa es la faja y arriba mismo el techo. Y estos hongos, ¿verdad?, son una innovación también en la arquitectura, desde el punto de vista estructural. Mencionan de que ellos tuvieron que demostrar a la oficina de construcciones del lugar de Racine, ¿verdad?, de que eso iba a aguantar. Y entonces estaba calculado, por decir, para 1000 kilos, y ellos construyeron un solo hongo, y empezaron a cargar 1000 kilos, que serían en bolsa de cemento. Bueno, pero no contento con 1000, cargaron más y llegaron, creo que a 3000 o 5000, es decir, 3 veces más de lo que estaba cotizado sostuvo. ¿Y cómo llegaron a la conclusión? ¿Hasta dónde alcanzar? Y bueno, llegó el momento en que se rompió la columna y cae todo. Siguiente. Y los espacios vienen a ser alucinantes, ¿verdad? Adelantados en su tiempo. Después de esto, en la década del 50 ya se empiezan a hablar de esas cúpulas geodésicas, ¿verdad? La de Buckminster Fuller. Esto Frank Lloyd Wright ya, de alguna manera, había ya una invención de qué es lo que se podía hacer con esta cúpula. Siguiente. Ahí está lo que le decía de la prueba de carga. No sé si hay algo más. Bueno, y volvemos a él. Y dentro de ese espíritu de ciencia ficción se concibe este espacio en el anterior, que es el de el Museo de Gales, ¿verdad? Está proyectado como una espiral, acuérdense de la espiral de Fibonacci, como una espiral en donde el museo en sí es la obra de arte. Y se plantea como una rampa inversa, es decir, uno sube por el ascensor a la parte más alta y de ahí va bajando en la rampa, y las obras están colocadas hacia las paredes, y hacia el interior de la rampa hay un espacio único central, ¿verdad?, que es de arriba a abajo, o sea, de crecimiento inverso. Bueno, vamos a dejar acá
y dar por concluido lo que es organicismo. Si tienen alguna pregunta, guárdense para su casa. No, digo nomás. Un ratito, sí. A ver, Acá tiene un ratito, ¿sí? No, estaba por mostrar un SketchUp y Sí. quería decir si no había alguna forma de compartirnos los alumnos para poder Sí. por... Yo voy a hablar con Alicia a ver si nos levantamos en el... Hay películas incluso. Vamos a levantar la plataforma. Hay un sketch up que es de la Casa de la Cascada y hay otro que es de un edificio que ya no hay tiempo, no vale, de la torre Price Tower, que es un edificio alto, en vertical, ¿verdad? De Wright, y que es interesante también que lean un poco sobre eso, porque lo que empieza siendo un cuadrado, ¿verdad? Él va girando y va generando un volumen absolutamente complejo, ¿verdad? Aparecen triángulos, etc. Muy interesante la Price Tower. Vamos a levantar la bueno, entonces, para darles un poquito más de tiempo de leer y argumentar un poco, ¿verdad? La tarea de hoy es responder a una pregunta que dice: ¿cómo se observa la influencia que recibió Frank Lloyd Wright en su producción arquitectónica? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cómo se observa la influencia que recibió Frank Lloyd Wright en su producción arquitectónica? ¿Sí? Entonces, avísenme cuando hayan copiado todo. Bueno, acá entonces, ¿qué hay que saber? La influencia de Frank Lloyd Wright para todo lo que influenció su producción arquitectónica. Obviamente, lo que él tomó de eso, cómo se materializó en alguna de sus obras. No es necesario que pongan todas, no es necesario pero que conozcan un poco que, ¿verdad? El profe habló de muchísimas cosas. Del romanticismo, la casa del colono, el árbol, la chimenea, la vida del campo, todas esas cosas, ¿verdad? Y cómo eso se ve en la obra de Frank Lloyd Wright. Básicamente eso es lo que está preguntando. ¿Se entiende? O sea, no es como él influenció, no es como las influencias que estudiamos aparecen reflejadas en su obra. Sencillo. Ahora la próxima clase entonces. Bueno, la próxima clase, ojo, Un ratito, ustedes ya pueden adelantarles ya. La próxima clase vamos a hablar de arquitectura racionalista, de abstracción, máquinas abstracción, ¿ok?